Hola, buen día. Hoy veremos el tema de acotación. Veremos qué es y algunas reglas básicas de acotación para que puedan desarrollar su tarea. Pues primero vamos a ver qué es acotación. Acotación es el número o es el conjunto de líneas, cifras y signos indicados en un dibujo que determinan la forma y dimensiones de una pieza. En el dibujo se puede ver diferentes acotaciones y sus nombres. Por ejemplo, existen líneas de referencia, líneas de cota, líneas auxiliares, la cifra, que es el número que nos indica la magnitud, y también existen las flechas. Bueno, pues justamente vamos a empezar definiendo los diferentes elementos que conforman las acotaciones. La primera es la línea de cota, como podemos ver aquí en el dibujo. La línea es eso que está subrayado y sirve para soportar las medidas. Encima de ella colocaremos la cifra que indica la dimensión de esa medida. Y como dice y como vemos, ahí se trata de una línea fina que es paralela a la superficie a medir o bien perpendiculares a las aristas del cuerpo o a las líneas auxiliares de cota. Y aquí tenemos diferentes ejemplos. Este sería la línea de cota, esta también, este también y este también. Y generalmente las líneas de cota terminan en una flecha, que es lo que veremos a continuación también. Existe también otro tipo de líneas, las líneas auxiliares de cota. Esta línea pues marca los límites de la línea de cota, nos indican en dónde empieza la medida y en dónde acaba. Es una línea fina perpendicular a la superficie a medir y de la misma forma perpendicular a la línea de cota. Como ven, son las que están aquí igual subrayadas y son perpendiculares con la línea de cota. Como ya se menciona, perpendicular quiere decir que forman un ángulo de 90, es decir, entre estas dos líneas, aquí y aquí, hay 90 grados. Estas también son líneas auxiliares de cota. Estas también. Estas. Y la cifra de cota pues, es el número que indica la medida. Y aquí lo vemos. Y aquí vemos diferentes cifras de cota. Y también una indicación que se da es que tienen que estar apoyados sobre las líneas de cota y rotulado. No sirven con la escritura normal. La flecha de cota, ya todos conocen las flechas, se encargan de limitar a las líneas de cota. No siempre finalizan en flecha, como por ejemplo en este caso se utilizan puntos, porque si ponen las flechas ya no cabría la cifra. Existen algunos símbolos y letras fundamentales. Ese es con el fin de ahorrar vista. Y estos son el símbolo del diámetro, el símbolo del radio, el símbolo del cuadrado, que no aparece aquí, pero es un cuadrado que lo podemos ver aquí en la esquina superior inferior izquierda, y el símbolo de igualdad. El diámetro, pues el diámetro, como vimos, se representa mediante este símbolo. Y se utiliza, ojo, se utiliza cuando no sea perceptible la forma circular y se colocará delante de la cifra. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo para ambos son circunferencias y ambos indican el diámetro, pero como es muy evidente, muy visible que son circunferencias, pues no solamente con el número de cifra o con la cifra sabemos que es un diámetro. Este es de 30, y este es de 15, pero por ejemplo, si alcanzan a ver, aquí hay una pequeña circunferencia. Esta no sabemos o no es tan visible este círculo que está aquí como estos círculos, por eso aquí sí se pone el símbolo de diámetro. Igualmente para esta figura, como lo estamos viendo de frente, no podemos ver si es un círculo o no.
Entonces eso no nos dice aquí, por ejemplo, este quiere decir que este es un diámetro de 50, este es un diámetro de 40, este es un diámetro de 30, este es un diámetro de 25. Y si lo pudiéramos tomar la vista frontal, pues evidentemente veríamos que es una serie de círculos. Acá también hay un ejemplo. Aquí, por ejemplo, no sabemos si es circular o no, pero con el símbolo del diámetro, pues ya podemos saber que es una circunferencia. En este caso no es necesario, en el caso del 9 no es necesario poner ningún símbolo porque es evidente, y lo estamos viendo, el círculo. En este caso tampoco, en este caso también no es tan evidente, pero se pone. Y en estos también se pone porque no sabemos, no es tan evidente o tan visible el círculo. Por su parte, el radio utiliza una letra R, puede ser mayúscula o minúscula, dependiendo. Y esta se utiliza cuando no está determinada la posición del centro del arco. Dice, se utiliza este símbolo. La línea de cota termina en el arco a cotar y con una única flecha tocando el arco. Como ven, por ejemplo, todas tocan el arco. En el otro extremo, la línea de cota se dirige hacia el centro. Por ejemplo, este de R15, si ven, se dirige hacia el centro. Si yo quisiera poner esta cota, estaría mal. La correcta es este R15. Y la letra R tiene la misma altura que los números de cota. Como ven aquí, pues tienen la misma cota. Y aquí nos explica los ejemplos. El radio acota arcos menores de 180. Por ejemplo, las cotas 12, la 9 y la 15. La 12 es menores o iguales a 180, entonces sí la acotamos con radios. La 9 es igual y la 15 también, ¿no? Pero por ejemplo, si ven, este arco es mayor a 180, entonces este ya se usa con el acotamiento de diámetro. Los redondeos aplicados en la superficie de aristas vivas no se acotan. En el caso de R10, como es un redondeo grande, pues sí se acota. Cuando se señala el centro, se hace por un punto, un círculo o por un cruce de ejes, como lo podemos ver aquí en R10. Pues se puede o no se puede señalar, puede ser un punto hueco o un cruce. El cuadrado es similar al del diámetro y se utiliza delante de la dimensión de cota cuando no está identificada la forma cuadrada de la pieza. Pues similar. Este es un diámetro, pero si ven que son cuadrados, si los vemos por arriba, pues veríamos un tipo prisma con ciertas caras redondas y ciertas caras cuadradas. La cruz de San Andrés se utiliza para representar prismas, pirámides y troncos de pirámides cuadrangulares regulares. En una sola vista se dibuja con la línea estrecha. La esfera se acota anteponiendo a la cifra de cota la palabra completa esfera o delante los símbolos de radio y diámetro. La altura nominal de la esfera es la misma que la de las cifras de cota. El símbolo de igualdad se trata de un símbolo que se utiliza para indicar posiciones simétricas o para asegurar la distancia de los elementos con respecto al eje de simetría. Pues vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es como tal una esfera y por eso aquí se indica la palabra esfera y su diámetro. Este también es una esfera y su diámetro. Aquí se ve el uso del símbolo de radio, el símbolo de igualdad para asegurarse de que esta y esta línea son iguales y también son paralelas. La cruz de San Andrés, que nos indica que este es un prisma. El símbolo del cuadrado, que pues, si lo vemos de frente, vamos a ver un cuadrado. El símbolo del diámetro. Y existen también algunas indicaciones especiales. Vamos a ver algunas normas básicas para la acotación. Vamos a mencionar estas 7 normas. La primera es: las líneas de cota deben dibujarse fuera de las figuras. Como vemos, esta está mal porque pues, estás acotando dentro de la figura. Lo correcto sería acotar todo fuera de la figura. Las líneas de cota no pueden coincidir con otras líneas del dibujo. Es decir, no puede estar ni adentro ni sobre las líneas del dibujo. Por eso esto está mal y esto está bien.
Las líneas de cota de los radios llevan exclusivamente una flecha en el arco que la definen. Como ven aquí son dos radios, es R1 y R3. Y con una sola flecha basta para cada radio. Y aquí pues tratan de hacerlo con una flecha doble y eso no es. Las líneas de cota deben de ser paralelas al contorno de la figura y las líneas de referencia tienen que estar perpendiculares a los elementos que acotan, que eso ya se había mencionado. Esta, por ejemplo, esta está bien porque son paralelas. La cota con cifra 4 es paralela a esta y su línea de cota de esta es perpendicular, forma un ángulo de 90. Es su línea de referencia. Como vemos, esta está mal porque para empezar no forman el ángulo de 90. Dice, las líneas de cota y de referencia no deben cortar al dibujo, al menos que sea inevitable. Como ven aquí, cortan al dibujo, por eso está mal, y aquí pues está bien. Los números deben situarse separados de las líneas de cota, centrados y por encima de ellas. Aquí vemos un ejemplo claro de que pues no está por encima, sino que lo corta, es igual, lo corta, pues está mal. Este está bien. Aquí pues nos faltó poner el 2. El número de cotas debe ser el mínimo imprescindible para que el dibujo quede perfectamente definido. Como ves, aquí pues es un rectángulo con acotar un solo lado basta, este pues estaría sobrando. Debe de evitarse la acotación en el interior de las piezas, incluso en las zonas entrantes como las indicadas en la figura de la izquierda. Pues esta es la correcta y todos estos dos son incorrectos porque están dentro de la pieza. También hay otro ejemplo. En este ejemplo vemos el que esté bien y el que está mal. En resumen, este está mal porque pues, las líneas tanto de cota como de referencia se cruzan. Las líneas de cota no deben cruzarse entre sí, que es lo que vemos aquí, ¿no? Y también están dentro de la figura. Entonces, las líneas de cota se están cruzando. Las líneas de cota no deben cruzarse con las líneas auxiliares. Que también lo vemos, por ejemplo, aquí. Esta línea de cotas con esta línea auxiliar. Las líneas de referencia no deben cruzarse entre sí. En este caso, por ejemplo. Y bueno, y esta es la presentación. También ya habían hecho un trabajo de investigación sobre las reglas de acotamiento. También voy a dejar unos links de información para que puedan verlos si consideran necesario, para que puedan entender un poquito mejor el tema. Y la práctica es muy sencilla y pues ánimo.